Pues buenas noches, empezamos nuestra clase. En esta ocasión tenemos ya el módulo 9 que se llama Consejería Pastoral. Bienvenidos todos, todas. Estamos contentos de estar ya en el 9, ¿verdad? Estamos ya caminando y este curso de Consejería Pastoral vamos a iniciar con esta primera clase presencial que dejamos grabada para nuestros queridos alumnos que van a estar a la distancia. Y vamos a primeramente ver qué hay, si tienen ahí su manualito a la mano, vean ustedes cómo el contenido nos habla precisamente de las 8 unidades, 7 unidades con la clase introductoria, 8 clases que tenemos que ir avanzando, así que hoy sentaremos las bases, aunque vamos a tocar un poquito del manual para que ustedes se den cuenta, y cada una de las unidades tienen algo que decirnos importante. La primera unidad es consideraciones básicas de la consejería pastoral. Hoy vamos a ver las consideraciones básicas de la consejería pastoral. En su celular les mandé un texto que quisiera revisar, anterior al que les mandé hoy en la tarde. Este es anterior a esto, ¿no? Entonces, quisiera que ustedes lo revisaran un segundito, porque en base a esto tenemos nuestra introducción a nuestra clase. Y este texto que tenemos ahí, que es un texto extenso, está larguito, no tienen que abrirlo todo, pero sí la primera parte es sobre un tema de estudio bíblico de un autor que se apellida Lamb y él habla que la Biblia es una biblioteca. Estaba por ahí más arribita de todo lo que del viernes pasado es. Si quieren los puedo reenviar para ustedes, para que posiblemente se pueda reenviar, para que les quede abajo, ¿verdad? Es una buena idea. Entonces lo hacemos así. Listo, ya está ahí. Si tienen datos ahí lo van a ver. Y fíjense ustedes, dice este texto, que es la parte que nos va a servir de introducción, aunque el tema no es estudio de la Biblia, es consejería, pero es consejería bíblica, ¿verdad? Nos va a servir de introducción y él dice algo importante, dice, la Biblia está compuesta por diferentes tipos de literatura, es decir, géneros, distintos tipos de literatura se llama géneros, y nos da un ejemplo. Así que cuando comenzamos con la tarea de entender un pasaje bíblico, necesitamos primeramente preguntarnos qué tipo de literatura es. Bueno, eso es para leer la Biblia, ¿verdad? Estamos en consejería pastoral, pero para leer la Biblia necesitamos ver qué tipo de literatura es. Pero aquí viene el ejemplo que nos va a servir de introducción para nuestra clase. Fíjense bien el ejemplo porque es interesante. Hacemos esto a diario y de manera natural. Por ejemplo, y este es el ejemplo que vamos a tomar, cuando vemos un anuncio sobre pasta de dientes, sabemos, ¿qué dice ahí? Que tiene un propósito específico. Es decir, vemos el lenguaje y dice, tiene un propósito específico. Su fin es persuadirnos a que compremos el producto. Así que debemos leerlo con precaución y tener presente que desea manipularnos. El anuncio desea manipularnos. No porque dice, este diente va a evitar que se le caigan los dientes, es verdad, tiene un propósito, ¿verdad? Tenemos que leerlo con precaución y tener presente que desea manipularnos. Hasta ya me hemos leído. Y luego viene punto y dice, por otra parte, esto es muy interesante, cuando estoy de viaje y recibo un correo electrónico de mi esposa, sé que ella me está diciendo la verdad. Leo diferente el mensaje, no lo cuestiono porque me está diciendo la verdad. Por ejemplo, ahorita el hermano que nos acaba de mencionar que no alcanzó a llegar, sabemos que está diciendo que está lejos y no cuestionamos, ¿verdad? Está diciéndonos algo, no es como un anuncio, pero fíjense qué interesante este asunto. ¿Qué dice ahí adelantito donde estoy leyendo? Ya me perdí. El folleto que describe la campaña de un político
pertenece a otra categoría, ¿verdad? Lo mismo sucede con un poema, etcétera, etcétera. Este ejemplo nos queda muy bien, porque cuando nosotros damos consejería pastoral, lo primero que entendemos es que nos están hablando en un lenguaje determinado. Uh-huh. Si Pastor Sergio viene y me dice, hermano, fíjese que tengo un problema, y se acerca a mí y me dice el problema, de inmediato yo sé quién es la persona que me está hablando, mencionando acerca del problema. Uh-huh. Cuando mi esposa me dice, oye, tenemos un problema en la familia, sé quién es. Ustedes conocen a las personas que se reúnen aquí. Ayer que estuvimos aquí en este lugar, en el servicio dominical, yo no los conozco, yo hablé al público en general, pero quien hace la pastoral, como ustedes, ¿verdad? Conocen a cada una de las personas. Entonces, si les pide consejería, dicen, me está hablando el de la pasta de dientes, que me quiere vender algo, ¿verdad? Y esto es un clásico en la consejería. Cuando alguien dice, ay, pues fíjese que yo tengo muchos problemas, me acaban de correr del trabajo, entonces ya sé que no quiere una solución, quiere que le prestemos dinero, ¿verdad? ¿Les ha pasado esto? Que el lenguaje con el cual se dirigen las personas nos habla mucho del tipo de persona que nos está hablando. ¿Sí? Esto lo notamos, es algo natural que la consejería bíblica nos está dando constantemente. Y esto es bien importante, ¿no? Ahora bien, ya dejamos este ejemplo, quedó clarísimo cómo este ejemplo nos habla de la consejería pastoral. Ahora sí vamos a nuestro manual, ya vimos esto, vemos las unidades que están ahí presentes. Y dentro de estas unidades que están ahí presentes, vemos que tenemos en la página 6, donde vamos a empezar, el primer tema que es básico para empezar y lo vamos a estar revisando casi cada clase. Está en nuestra página número 6, por favor, y dice unidad 1 con consideraciones básicas de la consejería pastoral y tiene un numerito 1. ¿Qué significa ese numerito 1? Que hay un autor de donde se tomó este tema. Uh-huh. Entonces, si nosotros en cierto momento queremos profundizar en el estudio, buscamos en nuestro Google este señor que se llama Pablo Hoff. El libro se titula El pastor como consejero y está tomado del capítulo 1 y el capítulo 2. Uh-huh. Pero regresamos a la parte de arriba de nuestra lectura y entonces ahí empezamos con la primera parte, que es la tarea del asesor. Ahí nos vamos a detener un poquito. Esther, ¿nos ayudas con... ¿Lo alcanzas a ver de ahí, amor? ¿O quieres que le aumente? La tarea de asesorar como parte del ministerio. Y los 3 puntos en voz alta y fuerte. Nuestro prójimo es aquel que necesita nuestra ayuda. Algunos pastores piensan que los problemas de sus miembros pueden ser solucionados con la sola oración. El verdadero pastor se encuentra ahí donde están las ovejas. Ok, entonces vimos en Hebreos el día de ayer, en el último capítulo de Hebreos, que el pastor, que además de que tenemos que obedecerlos, dice, ¿verdad? Vimos en este pasaje que era muy importante que ellos velan por nosotros. Este velar por nosotros no es que se la pasen toda la noche despiertos a ver quién les habla, no, sino que están al cuidado de las personas. Eso le llamamos la pastoral. Cada uno de nosotros que trabajamos en el ministerio, en el cuerpo de Cristo, tenemos algo de este sentido pastoral. Entonces, en estos 3 viñetitas que 3 puntitos que acabamos de ver aquí, estamos viendo algo muy interesante de la consejería pastoral. Y esto muy interesante, ¿saben qué es tan importante? Es que debemos pensar que sí es cierto, Dios es milagroso, Dios transforma y puede hacer milagros, pero la gente necesita ser escuchada. La gente necesita que nosotros la escuchemos en el sentido de que nos interesamos por su problema. No que no nos interesamos que nos interesamos por su problema. Y aquí hay una palabra que hemos estado mencionando en cursos anteriores, que nos ponemos en sus zapatos. El término se llama tenemos empatía con ellos.
¿De acuerdísimo? Al tener empatía con ellos, nosotros estamos poniendo atención cuando le hablamos, y si simplemente decimos que vamos a orar por ellos, a veces ellos quieren ser escuchados en su problema. La consejería pastoral tiene que ver con ser escuchados en su problema. ¿De acuerdo? ¿Qué tan difícil es ser escuchado en el problema de otro? Pues es difícil, porque nosotros tenemos muchas cosas en la cabeza. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos escuchando a alguien, nuestro cerebro se dispara por todos lados. ¿Les ha pasado? Que de repente, y sobre todo los que estamos acostumbrados a dar clases, sabemos que después de ciertos minutos, la gente, de oír el mismo tono de voz, se duerme, se alenta, deja de escuchar, ¿no? Entonces, el punto aquí es, tenemos que estar conscientes que el verdadero pastor se encuentra ahí donde están las ovejas, escuchando a los miembros de nuestra congregación, en un oído atento o en una escucha que se llama con atención. Entonces, una de las claves de la consejería es la empatía, es ponerme en el puesto del otro, y el otro es importante en esta pastoral saber que el otro sabe que le estoy escuchando, ¿verdad? Sabe que le estoy escuchando. Y aquí tengo siempre un asterisco que decir: no dejamos de orar por las personas. Debemos orar por las personas. Si la consejería o la cosa que me está diciendo es oración por uno de sus hijos, pues también vamos a orar, ¿sí? Pero aquí nos está diciendo que el Señor no hace milagros en ese sentido. Aquí está diciendo que las personas tienen una necesidad más importante de ser escuchados y orar por ellos, que simplemente, pues sí, hermano, voy a orar por ti, ahora que llegue a mi casa voy a orar por ti. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien entendidos en esto? Entonces, estamos ahí con este punto. Es el punto A. El punto B es muy importante, y les voy a decir por qué. Porque este punto B nos va a permitir ver que hay dos técnicas. No lo vamos a leer, ahorita lo vamos a leer. Lo voy a explicar primero para que se entienda. Hay dos técnicas para escuchar a las personas. Ya quedamos de acuerdo en que hay que escuchar empáticamente y que hay que escuchar con oído de atención a las personas. Pero hay dos técnicas para escuchar y para responder. Métodos principales para asesorar. Asesorar quiere decir darle un consejo. Ya te escuché atentamente, Conchita, ya me dijiste lo que necesitabas, ya estoy escuchando, me pongo en tu lugar, pero ahora, ¿qué te voy a responder? Tengo dos caminos. Ojo, al final de leer estos dos caminos va a decir que no es escoger uno o el otro, ni decir este es el mejor o este es el peor. ¿Qué escojo aquí? ¿El cuernito o cuernote en este caso, verdad? ¿O la conchita o conchota, verdad? ¿Qué escojo? Bueno, depende de el problema que me estén planteando. ¿De acuerdo? Tenemos que conocer los dos métodos principales para asesorar. Principales, quiere decir que hay otros métodos. ¿Por qué? Por esta razón, por la razón principal de que tengo que escoger algunos de ellos. El primero es la técnica directa, o directiva, perdón, me equivoqué la palabra, la técnica directiva. La técnica directiva, ahorita me va a hacer favor de leer del manual para que ustedes lo lean y queda más claro. La técnica directiva es: no cuestiono ni le pregunto qué piensa hacer, sino le digo: Conchita, tienes que escoger el cuernito. Pastor Sergio, tienes que escoger la concha. Pastor Samuel, usted ya no va a tomar café. Eso es ser directivo, ¿no? Se usa en gramáticas que está usando un imperativo, ¿verdad? Te estás diciendo. Esta es una técnica. La otra técnica es la no directa, donde le doy a la persona la posibilidad y le digo: Pastor Sergio, ¿qué prefieres coger? ¿La concha o el cuernito? Pastor Samuel, ¿usted qué piensa de tomar otra taza de café más? Estoy poniendo ejemplos de la vida cotidiana, pero en la consejería estamos hablando de asuntos.
me llega y me dice, oiga, fíjese que, pues, el hermano Panchito, ¿verdad? El famoso hermano Panchito, llega y me dice, mano, pues no sé qué hacer, porque mi hijo se quiere ir de la casa. Entonces, una técnica directiva, ¿qué sería? ¿Cuál sería un consejo directivo? Decirle sí, que se vaya, o no, que se vaya. ¿Cuál sería una técnica no directiva? ¿Qué piensa? Poner dos opciones y él escogiera. ¿Usted qué piensa que sería mejor? Hay esto y hay esto. Hay esto y esto. ¿Ok? ¿Queda claro este punto? Es interesante. Ahora, son las dos técnicas. Si yo voy a aconsejar a alguien, tengo que llevar esto, es como saberse las tablas de multiplicar para hacer una multiplicación. ¿Se entiende? Estas dos. Tengo que pensar, a ver, el problema requiere, o la persona requiere algo que sea directivo, ¿verdad? O requiere reflexionar o que hable libremente para saber cómo está. ¿De acuerdo? Vamos a leerlo en el manual. Vayan a su manual para que lo puedan ver en este momento. Permítame un segundo para enfocar. Ahí estás, amor. Y aquí estás lista. Te lo voy a poner así para que veas. Vas a leerme hasta aquí y luego ya vamos a hacer una pausa para leer algunas desventajas. O sea, no, nada más A y B. ¿De acuerdo? Okay. Los métodos principales para asesorar. La técnica directiva. El método directivo no da lugar a la libre expresión de emociones, sentimientos y actitudes, pues la dirección que da el consejero tiende a inhibir a la persona, haciendo que las emociones se interioricen en vez de permitir que el asesorado las desahogue. B. La técnica no directiva. La persona es libre para hablar, mientras el asesor escucha, reflexiona y responde. Ayuda al asesorado a ayudarse a sí mismo. Ok, se entiende, entonces ya queda claro. Ahora, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Dice, algunas desventajas. Conchita, ¿cuál es la primera desventaja que lees ahí en el manualito? El consejero. Te perdí. Abajo. El consejero es demasiado pasivo. Ajá, o sea, no está en esta técnica, pues ahí está. Otra desventaja, ¿cuál es, Pastor Sergio? Ocupa mucho tiempo. Ocupa mucho tiempo. Esas son las desventajas, ¿verdad? Pastor Samuel, ¿me ayudas con los dos puntitos de abajo? La elección de la técnica debe depender de la clase de problemas o dificultad con que se trate. 2. La aplicación de la psicología no ha de negar la realidad del pecado, ni la importancia de la responsabilidad personal, ni en el papel de la escritura en el proceso de asesorar. Es decir, una técnica psicológica no va a interferir con su consejería pastoral. La palabra de Dios es la que va a hacer la obra. Sí, vamos a ver a lo largo de nuestro curso algunos autores que utilizan algunas técnicas psicológicas. Por ejemplo, lo he mencionado muchas veces, muchas de nuestras actitudes negativas en nuestra vida o decisiones negativas la tomamos por razones de cuestiones no resueltas. ¿Qué son cuestiones no resueltas? Pues yo pienso que yo no tomé suficiente café en la vida. Y entonces ahora tomo la decisión de esta noche tomarme 10 jarritas como las que hace el pastor Samuel de café de sabrosísimo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues me enfermo porque tomé una mala decisión. Porque yo pensaba que yo en mi vida no había tomado suficiente café. Esas se llaman situaciones no resueltas. Eso lo dice la psicología. Esto no interfiere con la palabra de Dios que dice que debemos cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo y debemos mantenerlo sano. No hay ninguna interferencia entre los dos. Es decir, no busquemos un choque entre la psicología y la consejería bíblica. Se ayudan y lo importante aquí dice, la aplicación de la psicología no ha de negar la realidad del pecado. Es decir, no tomó café mucho
porque la psicología dice que le faltaba, nunca había tomado café en la vida. Lo tomó porque el hombre es pecador y toma sus propias decisiones y es responsable de sus propias decisiones. Cada uno de nosotros tenemos que hacernos cuenta o darnos a la tarea de asumir nuestras propias responsabilidades de vida. ¿Queda claro este punto B? Es muy importante este punto B, porque en base a esto vamos a ir trabajando nuestro trabajo de la psicología, de la consejería pastoral, tomando algo de la psicología. De hecho, el siguiente punto ya toma parte de lo que es la psicología. En la Biblia no dice que hay adolescentes, que hay maternidad, que hay menopausia, que hay vejez. ¿Esto quién lo dice? La psicología. Y no choca con lo bíblico. Porque lo importante son las épocas de crisis en la vida. Hay épocas de crisis en la vida. Y esas épocas de crisis en la vida tenemos que darnos cuenta en qué tipo de crisis está la persona. Vamos a ir analizándolas para dar consejería. Es como cuando vimos que la pasta de dientes que me querían vender era una manipulación. Si viene un adolescente, no porque sea manipulador, seguramente tendrá un estilo, su problemática diferente a una persona que viene en la vejez. ¿Sí? Yo no tengo los mismos problemas que tiene un adolescente, yo tengo otros problemas. Es más, hemos comentado, mi esposa y yo, que a veces nosotros recordamos lo que decían nuestras abuelas o nuestras mamás de cosas de la vejez, decíamos, eso como que debe ser mentira de mi abuelita, ¿verdad? Y ahora que lo vivimos en carne propia, tenemos otra circunstancia de vida, ¿no es cierto? Vivimos circunstancias de vida distintas. Entonces, el punto C es muy importante. Las épocas de crisis en la vida. Y está hablando de psicología. La psicología nos habla que la vida tiene diferentes etapas. ¿De acuerdo? Pero en este momento no vamos a entrar. Vamos a ponerle rayita ahí, como siempre, a nuestro manual. Ya la próxima clase en Zoom vamos a entrar a la letra D, que es larga, y la letra E. Y ya con esto vamos a ver las dos partes de la psicología, y luego ya vamos a entrar a otros temas. Pero esto lo dejamos pendiente y ahora mismo entramos a la lectura de un libro que yo les mandé la última parte. Vean ustedes ahí en la última parte que les mandé. Está en su celular. Bueno, ahora ya quedó hasta abajo el que acabo de mandar, pero antes de eso, y antes del pan que estaba ahí. Aconsejar, dice, ¿no? Tiene 2 puntitos. ¿Qué estamos tratando de hacer? Y aquí, ¿me ayudas? Aconsejar. ¿Qué estamos tratando de hacer? Pienso que una verdad que se ha descuidado en la mayoría de los intentos de aconsejar es la siguiente. La razón bíblica básica para querer resolver un problema personal debiera ser querer entrar en una relación más profunda con Dios para agradarte con más eficacia mediante la adoración y el servicio. Esa debería ser nuestra. Ese es un último párrafo de un capítulo de un señor que se llama, que apellida Crabb, que es el libro que les mandé. Ese libro lo pueden revisar. Ahorita no quiero que vayan a él porque pues, están en su celular y no lo tienen y está chiquito. Pero Esther nos va a hacer favor de leer las 3 páginas de este primer capítulo, que va de la página 11. Es muy fácil la lectura, es muy agradable, y reléanlo, por favor. También nuestros alumnos que están en línea, por favor relean estos tres páginas. Te lo voy a poner grande, amor, para que lo... Y dice, primera parte, y está en la página 9, dice algunas ideas preliminares, y luego viene el capítulo 1, que precisamente este capítulo 1 se titula La meta al aconsejar.
que estamos tratando de hacer. Y esta va a servir de base fundamental para lo que estamos haciendo. Voy a aumentar aquí la letra, Esther, para ver si nos queda y no tenemos problemas. Voy a mover para acá. ¿Cómo ves ahí, Esther? Permíteme, déjame ver si estás... Ahí estás. Listo. Escuchen. ¿En qué estamos siendo egoístas? He aquí lo que podría ser una conversación típica entre un paciente y un consejero cristiano. Sujeto: estoy frustrado. Siento como que yo voy a explotar. Tiene que haber alguna manera de aplacar esto. Si ocurre una cosa más, creo que me vuelvo loco. Ese es el sujeto, el paciente que está hablando. Ahora, el consejero, ¿qué dice? Consejero: parece que se siente realmente desesperado. Ahí, un momento. ¿Qué está haciendo el consejero? Está siendo empático. Ahora, aquí hay una parte importante, voy a ir interrumpiendo, ¿no? Porque es para que lo relean ustedes. Aquí hay una parte bien importante, es una parte bien importante de la consejería. Y esta parte importante es, nunca digan, sí, te entiendo perfectamente. No, yo no puedo, o sea, me vuelvo loco. Puede ser que yo alguna vez me haya vuelto loco, pero no puedo decirle a una persona que nos está diciendo eso, que yo sé cómo te sientes. Yo no sé cómo te sientes. Te puedo acompañar, ¿verdad? Pero no puedo decirle cómo se... Fíjense cómo contesta el consejero. Parece que se siente realmente desesperado. O sea, pone la atención en la otra persona. Eso es una escucha inteligente y activa. Poner la atención en la otra persona. Cuando yo pongo la atención en la otra persona, nos dice este autor, Crabb, que yo contesto de esta manera. Seguimos. El sujeto ahora dice. Sujeto: así es. Aunque soy cristiano y creo en la Biblia, no encuentro la solución. He probado la oración, la confesión, el arrepentimiento, el dar lo que tengo, todo. Tiene que haber alguna respuesta en Dios, pero no la encuentro. Consejero: comparto su convicción de que el Señor puede traer paz, pero veamos qué puede estar impidiendo que responda en su caso. Ok, se dan cuenta y ya le está haciendo la observación. Vamos a trabajar juntos. En la consejería es importantísimo llegar al momento donde la persona que está siendo aconsejada sienta que está trabajando junto con uno. A menos que sea una técnica directa. Cuando es una técnica directa, se le da el consejo, ¿sabes qué? No vayas a la borrachería porque si entras nada más a ver, te vas a emborrachar. Entonces, ese es un consejo que uno dice, así debe ser. Ahora sí vamos a leer lo que dice ahí Crabb. Crabb. En este punto, la acción de aconsejar puede tomar distintos rumbos, según sea la posición teórica del consejero, la naturaleza de su relación con el paciente y muchos otros factores. Pero, cualquiera que sea la dirección que tome, tenemos que pensar cuidadosamente en el fin. ¿Qué es lo que definitivamente pide él? Debemos, ahí está fin con cursivas o letras como manuscrititas, porque es importante. ¿A dónde quiero llevar al aconsejado, verdad? Tenemos que pensar cuidadosamente en el fin. Aunque tenemos que tener una escucha activa y inteligente con él, cuando él me está hablando, puedo decirle, a ver, usted me está diciendo esto, pero ya en mi cabeza tengo que tener la habilidad de decir, ¿qué quiero que haga esta persona? ¿Qué cambio quiero? En el caso del sujeto o el paciente que estaba, o el aconsejado que estaba ahí, dice, pues yo realmente comparto y sé que el Señor le va a dar paz.
Allá definió su finalidad. Vamos a caminar juntos hacia el camino de la paz. Ahora sí, la pregunta dice, ¿qué es lo que en definitiva pide el paciente? Es la pregunta, seguimos ahí. ¿Qué es lo que espera principalmente como resultado del consejo? Al escuchar a muchos pacientes y al considerarme yo mismo cuando estoy luchando con un problema personal, llego a la conclusión de que el objetivo general que se desea con tanta desesperación es fundamentalmente egocéntrico. Quiero sentirme bien, quiero ser feliz. Exacto. La mayoría de las personas cuando están en un problema no quieren estar en el problema y quieren ser felices. Esto se da mucho en la consejería de matrimonio. Cuando son pareja y están en un problema, los dos quieren su felicidad, pero por su lado. Entonces, ahí tenemos. Seguimos adelante. Ahora bien, nada hay de malo en querer ser feliz. Sin embargo, una preocupación obsesiva por mi felicidad a menudo puede nublar la visión del camino bíblico hacia un gozo profundo y perdurable. El Señor dice que hay gozo eterno para nosotros a su derecha. Si queremos gozar de esa dicha, tenemos que aprender lo que significa estar a la derecha de Dios. Pablo nos dice que Cristo ha sido exaltado hasta la diestra de Dios. Efesios 1:20. De ello resulta que cuanto más permanezcamos en Cristo, más disfrutaremos de la dicha disponible por la relación con Dios. Si quiero experimentar la verdadera felicidad, debo desear, por sobre todas las cosas, vivir en sujeción a la voluntad del Padre, como lo hizo Cristo mismo. Es decir, la consejería tiene un fin básico, que sea bíblica. Y la consejería bíblica tiene que ver con que la persona tenga una actitud de acuerdo a la voluntad de Dios. No puede venir la persona a decirme, oiga, aconséjeme pastor, o aconséjeme hermano, aconséjeme hermana, y decirme, pero yo lo que quiero es hacer esto. Yo quiero entrar a la borrachería y emborracharme. No, no es eso. Yo quiero seguir usando drogas. No. Tiene que ser la consejería bíblica. No porque sean malas las personas en tener este deseo, sino porque es egoísta y están desviadas de la voluntad de Dios. Nuestra finalidad es regresarlos a la voluntad de Dios y esto es importante. Este pasaje de que estar a la diestra de Dios, a la derecha de Dios, significa que estamos dentro de sus escogidos, de los que hacemos la voluntad de Dios, de los que estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Cuando una persona o yo tengo un problema es porque no estoy haciendo lo que Dios está pidiendo. Ahora, esto dentro de la consejería es muy interesante porque yo he dicho, ninguno de los cristianos que he conocido hasta ahora tiene amnesia espiritual. Todos son conscientes de que hay pecado. El problema es que se siente uno a gusto con el pecado o el egoísmo, como dice aquí, nos lleva a esta situación. Vamos a leer otro pedacito, otro párrafo grande de esta página que es interesante. Muchos de nosotros damos prioridad no al hacer semejantes a Cristo en medio de nuestros problemas, sino al hallazgo de la felicidad. Quiero ser feliz. Pero la paradójica verdad es que nunca voy a ser feliz si mi primera preocupación es ser feliz. Mi meta principal deberá ser siempre responder bíblicamente en cualquier circunstancia, poner primero al Señor, buscar actuar como Él quiere que lo hagamos. La maravillosa verdad es que si dedicamos toda nuestra energía a la tarea de llegar a ser lo que Cristo quiere que seamos, Él nos llenará de un gozo indescriptible y de una paz que sobrepasa con mucho a la que el mundo ofrece. Por un acto de la voluntad,
debo rechazar con firmeza y convicción la meta de ser feliz y adoptar la de llegar a ser más como el Señor. El resultado será mi felicidad a medida que vaya aprendiendo a morar a la diestra de Dios y en relación con Cristo. El énfasis... Sí, adelante. El énfasis moderno, sí. Es que cambiamos de página, ¿eh? Sí, el énfasis moderno. Uh-huh. En la integridad personal, el potencial humano y la libertad de ser uno mismo nos ha alejado silenciosamente de la ardiente preocupación por llegar a ser más como el Señor. Y hemos sucumbido al interés más primario de la realización personal, el cual se nos promete, nos conducirá a la felicidad. Lo que está diciendo aquí el autor es el pensamiento moderno humano que conocemos como el humanismo, es precisamente poner al hombre como centro del universo y lo más importante es el hombre, entonces él tiene derecho a la búsqueda de la felicidad egoístamente. Él es capaz de salvarse a sí mismo, es capaz de hacer lo que quiera sin importar lo demás. Es decir, ni siquiera los demás, ni siquiera la misma naturaleza. Te podemos acabar con todo porque yo tengo que estar bien y feliz. Y nos dicen, no, estar a la derecha de Dios significa estar comprometido con un plan eterno. Entonces, cuando aconsejamos, tenemos que estar bien conscientes, muy conscientes de que la persona tiene que entrar en esta manera bíblica de pensar, ni siquiera la nuestra, la manera bíblica de pensar. Vamos a leer los últimos párrafos que son interesantes. Véanse los títulos de muchos libros cristianos actuales. El secreto cristiano de una vida feliz. Sé todo lo que pueda ser. Lo que estamos destinados a ser. La mujer completa, la mujer satisfecha. Muchos contienen conceptos excelentes y verdaderamente bíblicos, pero el mensaje, ya sea explícito o implícito, a menudo está orientado más a la preocupación por la autoexpresión que el interés de conformarnos a la imagen de Cristo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que si permanecemos obedientes en la verdad, a fin de llegar a ser más como Dios y así darlo a conocer, la consecuencia será a su tiempo nuestra felicidad, pero la meta de la vida cristiana, como así también la del don cristiano de aconsejar, no es la felicidad individual. Tratar de encontrar la felicidad es como tratar de dormir. Cuanto más nos afanamos y tratamos desesperadamente de dormirnos, menos lo logramos. Está interesante, ¿no? ¿Quién ha tenido insomnio, verdad? Y uno dice, quiero dormirme, cierro los ojos y menos se duerme a uno. Tiene que dejar de pensar que quiere dormirse para dormirse. Buscar la felicidad por la felicidad. Y no es que estén mal estos títulos cristianos, sino están buscando algo que no es el camino a lo mejor, el adecuado, ¿verdad? Son buenos títulos y sobre todo las verdades bíblicas nos hablan que lo principal es estar dentro de la voluntad de Dios. Entonces nuestros aconsejados tienen que estar bien conscientes de esto. Dice el autor, Crabb nos dice, Pablo dijo que su meta no era llegar a ser feliz, sino agradar a Dios en todo momento. Qué frase, ¿no? Qué frase. Qué idea más revolucionaria. Cuando conduzco mi coche camino al trabajo y alguien me obstruye el paso, cuando mi hijo se porta mal durante el culto, cuando se descompone el lavaplatos o lavarropas o la lavadora, mi primera responsabilidad es agradar a Dios.
voy a agradar a Dios cuando me pide una clave el banco que no sabía y me pongo trabado porque yo no sé manejar esta cosa, ¿verdad? Mi primera responsabilidad, ¿qué cosa es? Agradar a Dios, ¿no? Entonces, hace esto con signos de admiración. En Hebreos 13, 15 y 16 se nos dice que los creyentes, y aquí nos habla de dos cosas que funcionan los creyentes, en dos sentidos. Y dice, lo explica, pueden leerlo después en Hebreos. Y esto es, y que todos somos sacerdotes, los creyentes sacerdotes, todos somos creyentes sacerdotes, tienen una doble función, tiene un uno entre paréntesis, ofrecer sacrificio de adoración a Dios. Hacemos referencia, no lo dice aquí el autor, hago un paréntesis y cito Romanos 12, presentad nuestro sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, esa es nuestra función, es presentarnos delante de Dios de esta manera. Ofrecer el sacrificio de adoración a Dios. Y, número 2, ofrecer el sacrificio del servicio a otros. Esto es, si yo estoy sirviendo a Dios con mi vida, al tener una vida recta delante de Él, nuestro trabajo debe ser servir a otros, ¿verdad? Si quiero agradar a Dios en todo momento, debo tener como preocupación central la adoración y el servicio, son las dos partes, la adoración y el servicio. Ayer hablé sobre lo que era adorar. Adorar es reflejar la luz de Dios, que Dios pegue en nosotros, lo reflejo a otros. Como esta luz que está pegando, que pega aquí en mis lentes, que es reflejada de esa manera, nosotros reflejamos la luz a otros. Entonces, si quiero, ¿dónde me quedé? Pienso. Sí, ayúdame. Pienso Que una verdad que se ha descuidado en la mayoría de los intentos de aconsejar es la siguiente. La razón bíblica básica para querer resolver un problema personal debiera ser querer entrar en una relación más profunda con Dios para agradarle con más eficacia mediante la adoración y el servicio. Ok, hasta ahí llegamos a la lectura. Es un buen libro. Si podemos conseguirlo también en físico sería maravilloso. Y vean ustedes esta frase que les puse ahí en el celular. ¿Cuál sería el propósito? La que leímos al principio antes de empezar a leer. ¿Cuál sería el propósito? Pues que las personas estén bien delante de Dios. Entonces, cuando vamos a trabajar en consejería pastoral, cuando vamos a aconsejar a otras personas, no simplemente es darle un buen consejo. No es un consejo ni siquiera de sabiduría. Es la finalidad principal. ¿Cuál sería esta finalidad principal? Estar agradable y bien delante de Dios. Entonces, haciendo una recapitulación rápida en los últimos minutos que tenemos, entonces nuestro propósito principal en la consejería sería primeramente conocer qué tipo de persona es quien se acerca a mí. Si mi consejería va a ser directa o no directa. Ninguna de las dos es una opción en sí, sino es escoger cuál va a ser más eficaz para el momento. Tener una escucha atenta y tener una empatía hacia la persona. Y, muy importante, también que la psicología me va a ayudar, no me estorba, ni lo contrario, sino puede ayudarme a saber en qué tipo de etapa está la persona. Si es un adolescente o si es un viejito, vamos a tener que aconsejar de acuerdo a esto. Esto es muy importante. No puedo aconsejar a un viejito igual que un adolescente, ni un adolescente igual que un viejito. Y como nos dice Crabb en este pasaje, en estos primer capítulo que nos hizo favor de leyéndonos Esther, en este sentido tenemos que saber que hay una finalidad en nuestra vida. Como dice Hebreos 13, servir al Señor con nuestro sacrificio vivo y estar atento
para que refleje la luz de Dios en mi vida al aconsejar a otros, con un consejo bíblico que sea útil para la persona. Entonces, vamos a dejar aquí nuestra grabación para nuestros hermanos que están a la distancia, pero vamos a discutir algunos puntos si queda algún punto, y también los hermanos que están a la distancia pueden escribirnos en el chat si hay algún problema con lo que aquí hemos dicho que no quede con la claridad suficiente.